Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efraín, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por estar en este compartir, hoy sábado 3 de diciembre del 2022. Hoy vamos a leer y reflexionar la palabra del Señor, la cual es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, nos llega hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, y no hay criatura que ella pueda resistirla, nos dice Hebreos 4:12. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en este compartir de la palabra del Señor para que nos ilumine, para que ustedes y yo podamos entender la palabra de Dios, como nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda duda, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda pereza espiritual y todo lo que no venga de Dios. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 35 en adelante. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor, y dijo a sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues a- al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones. Con las instrucciones siguientes: no vayan a la tierra de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino, proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin cobrar. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlos sin cobrar. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que me escuchen, que estén en sintonía. Y depende de la hora. Un saludo muy especial para ustedes. Gracias por estar en este compartir de la palabra del Señor, alimentándonos de ella. San Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Muy bien. En el Evangelio del día de hoy, el Señor Jesucristo nos trae una carta de amor, una enseñanza para ustedes y para mí.
Y si ustedes y yo queremos conocer más a nuestro Señor Jesucristo, debemos dejarnos guiar por el consejo de San Agustín que nos decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y también conocer a Cristo, conocer las Escrituras es conocer a Cristo, porque Jesucristo nos habla a través de las Sagradas Escrituras. ¿Recuerdan lo que Jesucristo decía en San Juan 17:17? Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y hoy nos vamos a alimentar de la palabra de Dios, que es la verdad. Muy bien. San Mateo capítulo 9, versículo 35 nos dice, Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas. Miren, una enseñanza que podemos ver aquí. Jesús, él recorría de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo e iba enseñando en las sinagogas. Esto nos invita a ustedes y a mí para que hagamos lo mismo. Primeramente, que nos instruyamos, que aprendamos de la palabra del Señor, que aprendamos a amarla, a estudiarla, a vivirla y no nos quedemos allí, sino que seamos más generosos con nuestros hermanos que andan débiles en la fe. Y por eso ustedes y yo necesitamos predicar la palabra del Señor, necesitamos dar testimonio de vida con la palabra del Señor. Jesús iba predicando de ciudad en ciudad en las sinagogas y iba enseñando. La invitación para ustedes y para mí, que debemos de donde quiera que vayamos llevar a Jesucristo, llevar el mensaje de Jesús en mi manera de hablar, en mi manera de vestir, en mi manera de comportarme, en mi manera de expresarme de los demás, en mi manera de amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo, en mi manera de tratar a los otros como quieran, como quiero que me traten a mí. Recuerdan San Mateo 7:12 dice, lo que ustedes quieran que los demás hagan con ustedes, ustedes háganlo con ellos. En eso consiste la ley y los profetas. Entonces el Señor, Él iba enseñando de lugar en lugar, de pueblo en pueblo. Y nos dice Jesús, recorría todas las ciudades, todas. Miren, eso también nos hace, nos trae a nuestro conocimiento. Jesús es ¿qué? Católico. Jesús no solamente se dirigía a un grupito. Católico es sinónimo de universal. Entonces aquí vemos que la catolicidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos. Miren, sin excepción de ni uno. Universal, católico. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Y Jesús esto hacía con un propósito. Vamos a ver cómo los encontraba a la gente y cómo está la gente si ustedes y yo no predicamos la palabra del Señor. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión. Vamos a ver por qué. Había un gran gentío y Jesús siente compasión. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Cuando ustedes y yo no damos testimonio, no nos alimentamos de la palabra de Dios y la predicamos, ¿cómo están las personas? Decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Por eso es la necesidad de que ustedes y yo nos lo tomemos esto en serio y empecemos haciendo un cambio de vida, acercándonos a Jesús, empecemos predicando la palabra del Señor. Pero yo no sé predicar. En YouTube está el Evangelio del Día. También una manera de predicar es dándole compartir a este video, por ejemplo. Y eso es gratis, eso no cuesta nada. Aquí explicamos con capítulo, con versículo, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de su iglesia que Él fundó y a través de la jerarquía dentro de la iglesia otorgada, otorgada la autorización por Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ustedes tranquilamente pueden en sus casas agarrar sus Biblias y seguir las enseñanzas que aquí tienen con capítulo y versículo. Entonces, miren, Jesús proclamaba la buena nueva, Jesús predicaba en todos los pueblos, en todas las ciudades, catolicidad, católico, universal. Jesús
predicaba en todo lado, no a cierto grupito, sí, a los otros no, sino Jesús predicaba a todos. ¿Por qué? Porque Jesús quiere cumplir la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Y Jesús hacía esto, curaba toda clase de dolencias, curaba toda clase de enfermedades, porque la gente se encontraba desanimados, la gente se encontraban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Así nos sentimos ustedes y yo, decaídos y desanimados cuando no nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en nuestro sendero de nuestra vida. Salmo 119, versículo 111. Y también otra enseñanza que podemos ver aquí. Jesús siente compasión ¿de quién? De los desanimados y los decaídos. Así que si ustedes, hermanos y hermanas, y para mí también el mensaje y la invitación del Señor, cuando nos sentimos decaídos y desanimados, ¿a dónde, a quién debemos de acudir? A Jesús, porque Él se va a compadecer de nosotros, Él nos va a escuchar. ¿Cómo no va a escuchar aquel que hizo el oído? ¿Cómo no va a ver aquel que hizo el ojo? Y dice que Jesús sintió compasión cuando vio a esa gente que estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Así que ánimo, mi hermano y hermana, si estamos pasando por un momento que nos hace sentir decaídos y desanimados, que el Señor es compasivo y misericordioso y está esperando para que tú y yo nos acerquemos a Él, para que le hablemos, y está listo para ayudarnos. Recuerdan lo que dice en San Marcos capítulo 11, versículo 24. Todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y dijo Jesús a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. El trabajo es bien grande y los trabajadores somos pocos, los evangelizadores somos pocos, los catequistas somos pocos. El Señor está también esperando por ti, hermano, hermana, para que trabajemos en la viña del Señor, para que, dice, rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe más trabajadores a recoger su cosecha. Entonces, la invitación del Señor que nos está diciendo a ustedes y a mí: hey, cuento contigo. El Señor hoy nos trae esa invitación para que nos alimentemos de la palabra del Señor y fortalezcamos la fe de nuestros hermanos católicos y de nuestros hermanos separados, que con amor, con cariño, con respeto, les dejemos ver en el error en que ellos andan. Según Timoteo capítulo 2 versículos de 24 a 26, para ver si Dios les otorga la salvación y pueden desprenderse de los lazos del enemigo que los tiene sometidos a su voluntad. Satanás es padre de toda mentira. ¿Ok? Muy bien. Satanás es padre de toda mentira, nos dice en San Juan 8:44. Entonces, por eso ustedes y yo debemos de predicar la palabra del Señor, porque hay la cosecha es grande y los trabajadores somos pocos. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades. Miren aquí interesante. Primeramente en el versículo 35, Jesús venía proclamando el reino de Dios y curaba toda dolencia y enfermedades. Y luego en San Mateo capítulo 10 versículo 1, Jesús llama a sus 12 discípulos y los envía a hacer lo mismo que él está haciendo. Dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, aquí vemos que Jesús a sus 12 discípulos les da poderes especiales. Se llama jerarquía. Y luego de estos 12 discípulos le deja a Pedro como el jefe de ellos.
Nos dice allá en San Juan capítulo 21, versículo de 15 al 17, Pedro apacienta mis ovejas. Nos dice allá en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para separarlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. San Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dice a Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, Jesús primero se le aparece a Pedro y luego a los 12, luego que resucita. Entonces, aquí Jesús le da poder a sus 12 apóstoles, poderes especiales, y de esos 12 luego escoge a Pedro que se quede como jefe de ellos. Ya les di las citas bíblicas, pueden repasarlos en casita. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes. Jesús les envía a sus 12 discípulos y hoy nos envía a ustedes y a mí, ¿a qué? A misionar, a llevar su palabra, a llevar su buena noticia, a llevar su evangelio por todas las ciudades, por todos los pueblos, sinónimo de católico. Católico es universal y Jesús quiere que ustedes y yo llevemos su buena nueva. ¿Recuerdan? Allí en San Mateo, en San Marcos capítulo 16, versículo 15, ya mis discípulos a toda la creación, universal, católico. San Mateo capítulo 28, versículo del 19, San Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, Jesús dice, vayan ya, que toda la gente sean mis discípulos. Entonces, Jesús nos habla en una manera católica. Jesús es católico. Dios es católico. Recuerdan allá San Mateo capítulo 5, versículo del 38 al 48, que Dios hace llover sobre los buenos y los malos, sobre los justos y los pecadores. Dios es católico. Y aquí Jesús manda una misión católica para sus discípulos con las instrucciones siguientes. A lo largo del camino proclamen el reino de los cielos está ahora cerca. Que les manda a Jesús a sus discípulos a hacer, a proclamar que el reino de Dios está ahora cerca. El reino de Dios está cerca. Y ahora que estamos en tiempo de Adviento, ustedes y yo también debemos de ir preparando nuestro corazón para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús siempre nos dice que estemos separados. Ahora que empezamos el tiempo de Adviento, tiempo de la espera de nuestro Salvador, donde vamos a recordar el 25 de diciembre, donde recordamos el acontecimiento del nacimiento de nuestro divino niño Jesús. Tenemos que tener nuestro corazón preparado, por ejemplo, libre de orgullo, libre de todas esas cosas que nos envenenan en el corazón, ¿no es cierto? En San Marcos capítulo 7, versículos del 20-21 nos van a decir todas esas cosas que salen del corazón, adulterios, malos deseos, asesinatos, lujurias, fornicación y todas esas cosas. Entonces debemos de irnos desprendiendo de eso para que el amor de Jesucristo habita en nuestros corazones, para que podamos recibir su palabra y entender que el reino de Dios está ahora cerca. Y en el versículo 8 de San Mateo capítulo 10 nos dice, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlos sin cobrar. Esta es una enseñanza muy interesante. Allá en 1 Corintios capítulo 12 nos va a decir que nosotros tenemos muchos talentos, muchos dones que hemos recibido del Señor. Algunos tienen el talento de cantar para el Señor, otros tenemos el talento de predicar, otros tienen talento de hacer oración. Muy interesante.
Pero eso, el Señor nos lo dio gratis y no es correcto poner un precio a eso. Dice el Señor, gratis lo recibieron, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. También obviamente eso aplica para los sacerdotes, para los obispos, para los sucesores de los apóstoles, que no es correcto poner precio a las misas, eso no es bíblico. San Mateo 18 hoy nos dice claramente, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Eso es muy importante, pero eso a nosotros los fieles no quiere decir que nosotros no debemos de dar a la iglesia. Nosotros estamos llamados a dar, debemos de dar, eh, debemos, debemos de dar. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 nos va a decir que el que da tacañamente también cosecha tacañamente, que el que da en abundancia también cosecha en abundancia. Nosotros siempre debemos de dar, sino lo que aquí nos está diciendo, que no es correcto ponerle precio a las cosas de Dios. Ustedes recuerdan allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 18 en adelante, cuando el mago Simón le dice a los apóstoles que le impongan las manos para él también recibir el Espíritu Santo, y a quien él imponga las manos que recibe el Espíritu Santo, dice San Pedro, ¿cómo has creído que puedes comprar el don de Dios? Vete tú y tu dinero a la basura. Entonces, cuando, por ejemplo, un sacerdote, un obispo, quieren cobrar por celebrar la Santa Eucaristía, que no tiene precio, porque no hay precio, no hay dinero en el mundo que pueda pagar el sacrificio de la muerte, del sacrificio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando un sacerdote pone precio a eso, se llama pecado de simonía. Muy importante que nosotros lo sepamos. Y si por ahí hay un sacerdote que está haciendo eso, ustedes y yo podemos con mucho respeto, en vez de hablar en sus espaldas, ponernos bien los pantalones, agarrar la Biblia, y también se le puede predicar al sacerdote, porque son humanos, se pueden equivocar también, como Pedro se equivocó, San Pablo lo corrigió en Gálatas 2, 11 y 12. Entonces, eh, nosotros estamos también llamados y si no corregimos a los sacerdotes, hacemos mal. Recuerden Santiago 4:17, el que sabe lo que está bien y no lo hace, comete pecado. Sería pecado de omisión ver a alguien que peca y no decir el pecado en lo que está fallando. Entonces, eso es pecado de simonía, cuando los sacerdotes ponen precio a las misas, a los sacramentos. Eso no es correcto, eso no es bíblico. Ya tienen las citas a Mateo capítulo 10, versículo 8, dice: ustedes lo dieron sin pagar, denlo sin cobrar. Bien. Y también para nosotros, no solamente para los sacerdotes, también para nosotros los predicadores, los catequistas, las personas que tienen el don de oración, el don de sanación. Muy importante, porque a veces podemos caer en la tentación de quererle poner precio a la oración, o como los protestantes, como los pastores: mientras más me des dinero, el Señor te va a escuchar más. No. Y de hecho, de hecho, eso no debe de ser así. San Mateo 10, capítulo 10, versículo 8 es claro: ustedes lo recibieron gratis, denlo gratis. Entonces, y por eso nos dice en San Mateo capítulo 6, versículo 33, preocúpense primero de el reino de Dios y su justicia, y los restos ustedes lo tendrán por añadidura. Porque en el versículo 27, San Mateo 6, 27 nos dirá: ustedes no pueden alargar ni una hora más a su vida, porque se van a preocupar de tantas cosas. Entonces, por eso nos dice en San Mateo 6:33, ocúpense primero del reino de Dios y de su justicia perfecta, y lo demás vendrá por añadidura. Así que, mis hermanos, ánimo. Si estamos decaídos, estamos desanimados, acerquémonos al Señor, que Él es compasivo y misericordioso y tiene compasión de nosotros, y está esperando para alimentarnos cada día con su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Dale compartir y también dale suscribir, por favor, para que la palabra de Dios siga llegando a más personas. Si deseas apoyarnos en este ministerio de predicación, puedes hacerlo utilizando el método seguro de PayPal, que está en la descripción. Y sepan la gente que nos apoyan en este ministerio, nosotros, comparte de su apoyo,
ayudamos también a la gente más necesitada en nuestro alrededor y Dios lo sabe. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y el mundo entero. Los quiero mucho y los amo en el amor de Jesucristo.